Si tuviéramos que decirle al oyente o hacerle una especie de spoiler de lo que se va a encontrar en este episodio con respecto a Bea, ¿qué le podríamos decir? Pues yo creo que va a ser la parte... Mira, fíjate, desde hace un año que decidí no volver a hacer ningún tipo de podcast hasta que mis ideas en cuanto a lo que entiendo que es la salud no estuviesen un poquito más ordenadas, porque hubo un momento en el que había mucho ruido, ¿no? Yo empecé con la movilidad hace 7 años y de hace un tiempo a esta parte la movilidad ha cobrado muchísima importancia, ¿no? Y hace 2 años lo que yo entiendo como salud empieza a cambiar el concepto, empiezo a conocer otras formas de entrenar y empiezo a conocer otras maneras de mejorar la movilidad sin ser directamente las herramientas que estaba utilizando antes, ¿no? Entonces creo que precisamente en este podcast va a reflejar eso, va a reflejar el cambio que o en el que Bea ha estado sometida en este último año. Entonces espero dar un poquito más de luz de lo que es el concepto de movilidad, tanto desde la parte científica como desde la parte de la experiencia, que desde mi punto de vista cada vez cobra más importancia. ¿Por qué llega un momento o cómo llega ese momento en el que decides centrarte y poner el foco en todo el desarrollo de la movilidad y lo que lo engloba como entrenadora? Porque nosotros hemos compartido bastante tiempo de formación juntos en algunas escuelas, pero llega un momento en tu trayectoria en la que dices, me siento identificada con el trabajo de la movilidad y lo que conlleva. ¿Cómo llega a ese punto? Al final la movilidad es una palabra y es un concepto. ¿Por qué llega a mi vida? Llega precisamente por algo que comentábamos antes, y es cuando yo empiezo a someterme en un proyecto en donde tengo que preparar a alumnos del máster de la Universidad Europea para la Spartan Race. Y claro, lo que yo aprendo en la universidad con respecto a lo que supone preparar a alguien para una Spartan Race, por lo que empiezo a investigar, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, desde ese momento, yo necesito empezar a investigar más sobre lo que es el concepto movimiento, que ya ni siquiera la palabra movilidad. Yo empiezo a relacionarme con lo que es la palabra movimiento. Y ahí empiezo a conocer autores como Ido Portal, Animal Flow, que al final son nomenclaturas que ponemos o conceptos que lo que está haciendo es la expresión del cuerpo de una forma libre. Y no sé cómo, en alguna de mis investigaciones doy con el doctor Andreu Espina, que es el que ha creado todo el sistema del acondicionamiento de los rangos articulares. Y dije, voy a investigar sobre esto. No sé lo que es, concepto de movilidad, yo no recuerdo o tengo el recuerdo muy vago sobre, o que me hablase en la universidad sobre el concepto de movilidad. Yo, no sé, recordaba la flexibilidad, los estiramientos. Pero más allá de eso, la movilidad era como, no sé qué es esto. O sea, sí, está relacionado con el movimiento, moverse, pero ¿de qué manera? ¿Y por qué es tan importante la movilidad? Y en cuanto empiezo a investigar sobre el trabajo que está haciendo el doctor Andreu Espina y todo su equipo, dije, wow, esto me interesa un montón. Y como todo lo que hago, primero empecé a vivenciarlo en mí, decir, bueno, voy a leer estas herramientas que están utilizando y estos métodos de entrenamiento, los voy a aplicar en mí, voy a ver la respuesta de mi cuerpo y voy a ver cómo responde mi cuerpo a los entrenamientos, poniendo en práctica lo que es el concepto de movilidad tal y como ellos lo abordan. Y poquito a poco, cuando yo empiezo a sentirlo en mi propio cuerpo, empiezo a implementarlo con mis clientes. Que bien sabe Rubén que nuestros clientes pues a veces son las ratillas de laboratorio. A veces no, siempre. Siempre, ¿no? Yo recuerdo en mi época como entrenador a domicilio, presencial, formación que hacía el sábado era lo que hacía el lunes, ¿Sí? el martes, el miércoles. O sea, si yo me ponía a mover kettlebells los sábados, el lunes cogía a Victoria, mi clienta de 74 años, que vivía ahí en Alameda de Osuna, y le enseñaba a mover kettlebells. Claro. Que yo ahora lo pienso y digo, ¿pero que tiene sentido? Pues sí, en mi cabeza lo tenía. Sí, sí, sí. Y así funcionábamos, exactamente. Claro, todos pasamos por ese proceso. Pues yo tenía a mi cliente que era Gonzalo, que a él le encantaban las carreras y estaba lesionado, pues típico corredor. Tiene molestias en el tensor de la fascia lata, vaya, y molestias en la rodilla, vaya, qué casualidad, ¿no? Y fue de las primeras personas con las que empecé a introducir todo el trabajo de movilidad y era,
wow, estamos introduciendo estos conceptos, estas herramientas, en donde sin trabajar directamente en la carrera, porque yo al final nunca me he especializado directamente en la carrera, esta persona está corriendo mejor y esta persona estamos haciendo que uno se sienta más cómodo en la carrera, sea más eficiente, dos, recupera mejor, no siente esas molestias que antes sentía tanto en la cadera como en la planta del pie o en la rodilla, dependiendo de cómo le pillase. Y no solamente eso, sino que además está aguantando mejor en las distancias que está corriendo, ¿no? Entonces, claro, empiezo a decir, wow, esto no va mucho más allá, ¿no?, de la movilidad dinámica o esos movimientos dinámicos que aparentemente nos hacen sentir bien, ¿no? Y en el momento en el que pude ahorrar lo mínimo, dije, me voy a Estados Unidos y me voy a estudiar y quiero aprender de esta gente, porque necesito saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Y necesito saber qué es lo que piensan y cómo lo piensan. Y a partir de ahí empecé mi andadura con el ámbito de la movilidad. O sea, lo podríamos llamar movilidad, como lo podemos llamar de cualquier otra manera, pero para mí es la base de lo que debe constituir la estructura y el funcionamiento de cualquier persona, para que luego eso se pueda extrapolar a lo que cualquier persona quiera hacer en su día a día. Pero desde ir a la compra y que no tengas dolor, como coger el vaso que lo tienes arriba en la encimera, como la persona de 80 años que se quiere agachar porque se le ha caído cualquier cosa al suelo, ¿no? O sea, todo eso, la movilidad precisamente lo que te va a hacer es que no te tengas que plantear, me duele la espalda para agacharme. No, que puedas hacer las cosas sin tener que pensarlas. ¿Cómo la definirías? ¿O cómo pueden nuestros oyentes entender de una forma sencilla qué es realmente la movilidad? La movilidad, y creo que es la forma en la que la podemos definir de la forma más concreta y fácil de entender, es el máximo rango de movimiento que tiene una articulación y sobre el cual yo tengo el control. Es decir, que si yo hago un círculo con el hombro, aunque sabes que no me gusta utilizar ese concepto, pero si yo hago un círculo con mi hombro, uno, que tenga la fuerza en cada una de las zonas en donde yo estoy moviendo mi hombro, y dos, que además sepa dónde está mi hombro y mi brazo en ese momento donde yo lo estoy moviendo. Esa segunda parte que acabas de introducir es muy distinta. El tener la conciencia sí, de dónde estoy en cada momento, ¿no? ¿Eso también formaría parte del control de esa movilidad? Sí, va dentro de la definición de movilidad. Cuánto rango de movimiento tú tienes disponible en la articulación, es decir, cuánto puedes usar de tu hombro, cuánta fuerza eres capaz cuánta fuerza dispones en cada una de sus zonas, y eso implica también que tengas el control y que sepas dónde está en el espacio. Eso es la movilidad. ¿Qué diferencias hay entre la movilidad y la flexibilidad? La movilidad es la fuerza al final que tú eres capaz de generar en esos máximos rangos de movimiento, ¿vale? Es lo activo, mientras que la flexibilidad es lo pasivo. Es aquello que tú no controlas. Es cuando estás de pie, doblas la cadera, tú ahí no estás ejerciendo ningún tipo de fuerza, es simplemente la gravedad la que te lleva abajo. Otra cosa muy diferente sería si estamos aquí sentados y en lugar de doblarme te diría, oye Rubén, levanta la pierna. Eso es la movilidad. Es la fuerza que tú tienes en la parte anterior de tu cadera para poder levantar la pierna. Sin embargo, si yo me doblo, ahí no estoy ejerciendo ningún tipo de fuerza. Pues es la diferencia entre la flexibilidad y la movilidad. La movilidad es fuerza, es control, y la flexibilidad no ejerzo ningún tipo de control. Vamos a abrir un melón y si no lo abrimos vamos a meternos en algún marrón. ¿Hay que trabajar la flexibilidad? Sí, forma parte de la movilidad. Claro, la flexibilidad es lo que te permite adquirir esos rangos de movimiento. ¿Cuál es el hándicap? Que la gente se olvida después del componente de fuerza. Una vez que tú estás estirando, porque además tu cuerpo necesita ese periodo de estiramiento para que la musculatura, las fibras se puedan organizar y se puedan reorganizar, después tenemos que aplicar fuerza en ese rango máximo. Si yo solamente me quedo en la flexibilidad, yo no le estoy mandando información a mi sistema nervioso para que luego aplique fuerza. Entonces la flexibilidad es necesaria y forma parte para adquirir esos nuevos rangos de movimiento. Y luego, una vez que yo ya tengo ese rango de movimiento adquirido, que me lo dan los estiramientos, tengo que aplicar la fuerza. Desde un punto de vista de la salud,
has dejado bastante claro por qué la importancia, ¿no? de tener estructuras móviles y tener control sobre todos esos rangos. Pues lo has comentado antes, para evitar caídas, para movimientos como pueda ser agacharse, coger cosas, etcétera. Pero ¿qué hay del rendimiento? ¿Qué hay de esas modalidades? Como por ejemplo el hecho de correr, en el que unos isquios acortados pueden suponer una mejora en el rendimiento, o en el que una cadera pues no se ve expuesta a prácticamente ningún rango de movimiento complejo, ¿no? Son al final modalidades o disciplinas que no tienen grandes exigencias desde el punto de vista de la movilidad. ¿Debemos de trabajar la movilidad en este tipo de disciplinas? Sí, al final es lo que le va a dar la base a esa persona para que pueda moverse de una forma más eficiente. Y al final el trabajo de movilidad realizado constantemente y con input constantes, donde no estamos hablando en ningún momento de hacer sesiones de movilidad de 1 hora o 2 horas, sino introducir este trabajo de 15 minutos, 20 minutos, donde necesitamos saber cuáles son las estructuras que no se están moviendo de forma adecuada o que no tienen los rangos de movimiento adecuados. Y esto es importante, Rubén, porque la gente piensa en movilidad y yo creo que se imaginan como cuánto espacio hay en esa articulación, ¿no? Es decir, si en lugar de esto disponible tengo esto, la gente se imagina que eso es la movilidad, pero en la movilidad también estamos trabajando la musculatura, estamos trabajando los ligamentos, estamos trabajando los tendones, no solamente es una cosa, porque hemos dicho que es flexibilidad más fuerza. Entonces todos sabemos lo que es el entrenamiento de fuerza y lo que eso supone. Entonces, de cara al rendimiento, lo que le va a suponer a los atletas al final es que tengan una mejor conciencia de sus articulaciones y que estén trabajando tendones, ligamentos, musculatura, para que acepten mejor la carga y como consecuencia que puedan producir mejor fuerza a la hora de correr, de nadar o de ir en bici. O sea, desde el punto de vista amateur está claro que es interesante no solo por cuestiones de rendimiento, sino por cuestiones de salud. Pero si tuviéramos que hablar de alto rendimiento, si nosotros visualizamos a un corredor, a un triatleta y a un ciclista, ¿cuál dirías que tiene más demandas del trabajo de movilidad en su disciplina? Es complicado cuantificar, porque yo creo que desde el punto de vista de que las tres disciplinas estamos tratando con seres humanos, considero que si una persona, por mucho que esté en rendimiento, desde el punto de vista como ser humano que tiene estructuras en su cuerpo y que todas las estructuras están ahí por algo de forma concreta, todo es necesario. O sea, si me estás hablando de una persona, por ejemplo, las demandas son las mismas en todos. O sea, y no es cuestión de quién necesita más, es cuestión de qué necesita el corredor, qué necesita el nadador y qué necesita el ciclista. Es decir, dónde nos está faltando o dónde tenemos esa carencia de movilidad para rendir más en la bici, por ejemplo. Porque si eres una persona que a nivel de movilidad de cadera no va bien, por lo tanto en la bici igual puede ser que se sienta más o menos cómodo porque la cadera no se hace tanto uso de ella, lo cual discrepo también, pero bueno, la demanda es menor que un corredor. Pero al final es saber dónde tengo el déficit de movilidad que a mí que no me está permitiendo avanzar tanto como me gustaría. Y ya no solamente desde la parte de rendimiento, sino también es para qué nos sirve la movilidad. O sea, la movilidad no solamente la estamos utilizando para una persona que se ha lesionado o en la parte de readaptación, es que precisamente la movilidad lo que te va a permitir es mitigar el índice de lesiones. Las lesiones se van a producir, pero puedo hacer que si una lesión se produzca, si yo he sometido mis tejidos al suficiente estrés y a la suficiente carga para que pueda soportar esa lesión, aunque pueda haber una lesión, pues que no sea tan grave y que luego el periodo de recuperación, en lugar de ser 3 meses, pues sea de 3 semanas. Eso es lo que estamos haciendo con todo el trabajo de movilidad. Mira, una de las veces que yo implementé esto, me acabo de acordar con un triatleta de bastante nivel, bueno, bastante nivel, no, profesional. Claro, a esos niveles
es mejor un vatio que te ahorras que un vatio que eres capaz de aplicar, ¿no? Y si te lo puedes ahorrar con una posición más aerodinámica, reduciendo lo que se llama el coeficiente de resistencia al aire, pues es mejor. Entonces, claro, al final te encuentras con posiciones en las que en la bici van muy tumbados, con la cadera muy flexionada, y en esa posición es relativamente complicado aplicar vatios sobre el pedal. Entonces, ese es, yo creo que una de las veces en el que yo personalmente he sentido como el trabajo de aplicación de fuerza en rangos de máxima flexión de cadera han sido, vamos, han tenido unos resultados súper potentes. Más allá de la parte de alto rendimiento, ¿cuáles dirías que son las carencias que tiene la gente de a pie? ¿Qué es lo que tú ves en el día a día cuando te pones a trabajar? La respiración, la movilidad torácica. La gente no sabe respirar y nos pensamos que no, tengo falta de movilidad en la cadera y directamente me voy a la cadera. No, primero tenemos que ver cómo está funcionando tu caja torácica, cómo funciona tu diafragma y como consecuencia cómo está tu suelo pélvico, porque todo eso está teniendo una influencia sobre la pelvis, está teniendo una influencia sobre tu movilidad de columna, está teniendo consecuencias sobre posibles migrañas, está teniendo consecuencias sobre dolores lumbar. Para mí, la respiración, y la respiración es movilidad, porque es movilidad de la caja torácica. ¿Cómo la trabajas? Qué pregunta, con mucho, Qué pregunta. Sí. Con mucho cariño, con mucho cariño y con mucho mimo. Bueno, la trabajo con diferentes herramientas, pero utilizo mucho los feedbacks externos. Me gustan mucho lo que la gente llama los constraints para los que son entrenadores y que forman parte del ámbito, pero al final son los feedbacks externos. Y trabajo mucho con ojos cerrados también, porque creo que a la mayoría de las personas, tanto en alto rendimiento como personas de pie de calle, que era lo que estamos hablando ahora, les falta el sentirse, cómo está funcionando mi cuerpo, cómo se está moviendo. Entonces la forma que tengo de trabajarlo es, uno, con ojos cerrados, dos, que se pongan las manos alrededor de su caja torácica, primero para que entiendan que toda la parte central y la caja torácica se mueven en 3 dimensiones. Y luego a través de la visualización que visualicen el diafragma y que visualicen el suelo pélvico, que es el segundo diafragma. Entonces ahí empiezo a crear una conciencia y que empiecen a conectar con esa parte de la respiración. Y luego empiezo trabajando y trabajo mucho las exhalaciones, que es lo que va a hacer o lo que nos permite que nuestro sistema nervioso esté en un estado de calma. Entonces que la gente aprenda a soltar el aire de forma pausada y tranquila. Y luego la inspiración, que en lugar de ser tanto a nivel de, lo voy a hacer de forma súper vulgar, pero en lugar de expandir tanto el pecho y que haya tanta tensión en la cervical, que sean capaces de coger el aire y que lo puedan distribuir mejor tanto en la parte de adelante, en la parte de atrás, en la espalda y en la parte inferior. Que no, mucha gente se piensa que las inspiraciones tienen que ser, aunque el concepto ya está cambiando, se piensan que es hinchar la barriga. Y se aleja bastante de eso. Eso puede ser una técnica de relajación, pero no es realmente cómo debe ser la mecánica respiratoria. Pero si tuviera que decir algo, es precisamente quedarnos con esas dos cosas. Es siente cómo está tu caja torácica, dónde está posicionada. Cuando cojas el aire, siente cómo toda tu caja torácica debe expandirse, que a la gente le cuesta un montón porque dicen, ¿qué? ¿Que tengo que ser capaz de llevar el aire a la parte de atrás? ¿O que tengo que ser capaz de llevar el aire a los costados? Sí, puedes, pero como todo es entrenamiento. Y lleva tiempo crear esa conciencia. Y muy importante, trabajar con la visualización, con los ojos cerrados. Y bueno, tercer punto, trabajar mucho las exhalaciones. La gente tiene su sistema nervioso disparadísimo. Entonces, hasta que no seamos capaces de calmar nuestro sistema nervioso a través de las exhalaciones, por ejemplo, la movilidad va a estar restringida. Hay muchas restricciones que tenemos a nivel de movilidad de hombro, movilidad de cadera, que en cuanto empiezas a trabajar la respiración y tu sistema nervioso se empieza a calmar, empezamos a adquirir nuevos rangos de movimiento. ¿Por qué? Porque toda la musculatura se empieza a relajar. Pero si tú constantemente estás tenso, yo no puedo trabajar una rotación de hombro con una persona que está aquí. Lo primero que abordo es el trabajo respiratorio. Y ya cuando hemos trabajado toda esa respiración, empiezas a ver las ganancias de movilidad, que luego hay que trabajar de forma más específica en función de los puntos y trabajar después la fuerza en esos nuevos rangos que hemos adquirido.
Pero desde mi punto de vista, cualquier persona, que además aquí hay bastantes ahora, la respiración. Es por lo que empiezo, es cómo respiras. ¿Cuál es el proceso que lleva Bea como profesional en el momento en el que coge una persona y le cambia todo, ¿no? O sea, antes de la respiración hay algún tipo de observación que tú hagas de cómo, no sé, cómo tienes la base de sustentación o el hecho de cómo estás colocado sobre el eje vertical. No lo sé. ¿Qué haces tú para determinar qué le pasa a ese o qué le pasa a esa? Hay una parte muy importante que se tiene bastante olvidada y es hablar con esa persona. Esa primera entrevista subjetiva, donde va más allá de cómo entrenas, cuéntame cuál es tu ejercicio favorito, que forma parte, ¿no?, de las preguntas que solemos hacer, pero es cuéntame sobre ti. Y dependiendo de lo que me esté contando esa persona, su forma de moverse, su expresión de la cara, si estoy en formato presencial, que eso ya no, pero cuando estaba en formato presencial, el cómo va cambiando su postura en función del tema de conversación que estemos teniendo y lo que estemos conversando. A mí eso me da muchísima información. O sea, lo no verbal, lo que esa persona no me está contando, o me lo está contando de una forma como, bueno, muy superficial, pero su cuerpo reacciona porque le está generando cierta emoción, eso a mí me da mucha información. Luego además es información que yo recojo de cara a cómo quiero guiar las sesiones, ¿no?, o conversaciones que quiera tener con esas personas cuando las estoy entrenando. Entonces, para mí, esa comunicación al principio, esa entrevista del tú a tú, de generar esa confianza con esa persona, me está dando mucha información sobre su cuerpo y sobre emociones que no es capaz de expresar, pero que sé que le están generando bloqueos en su cuerpo. O sea, es súper importante el tener en cuenta que episodios pasados que hemos tenido, una lesión que hemos tenido, eso se retiene en nuestro cuerpo y eso está generando bloqueos en nuestro cuerpo. Entonces, aparte de esa entrevista subjetiva, después hago las valoraciones iniciales de cada una de las articulaciones de forma analítica para ver cómo están. Observo cómo respira esa persona. Y luego, de forma más global, a mí me sirven las rotaciones articulares controladas para saber cuál es el conjunto de esa articulación, cómo se mueve, dónde tiene fuerza, dónde no tiene fuerza, qué conciencia tiene esa persona de su cuerpo, por dónde puede compensar. Y ya está, no me interesa los patrones de movimiento que tiene, igual sí la forma de caminar, eso sí. Pero ya está, no me interesa cómo hace una sentadilla, no me interesa cómo hace un peso muerto. A mí lo que me interesa es la cadera, es cuánta rotación interna, externa tiene, cómo es esa rotación de cadera. A mí personalmente me da mucha más información que cómo haga una sentadilla, porque al final una sentadilla es un movimiento complejo, ¿no?, que se compone de diferentes estructuras y que esa persona, pues bueno, pues al final está compensando con diferentes estructuras. Y una vez que has visto cómo se mueven cada una de sus articulaciones, ¿existen unos parámetros que nos digan, oye, cualquier ser humano tiene que tener estos rangos de movilidad para considerar que está en un buen punto, o siempre hay que tener más de todo? Siempre hay que tener un poquito más de todo por si acaso. Por si acaso. 2 cervezas más en la nevera. Claro, por si acaso, nunca sabes si vas a tener que tirar de reservas o no. O sea, esto es aplicable para toda la vida. Vale, o sea, no hay ningún punto en el que digas, vale, aquí ya estamos con unos niveles suficientes, esto no lo vamos a trabajar. Eso no sucede. Siempre es como... Esto lo tenemos que extrapolar como cualquier tipo de entrenamiento, ¿no? Es como una persona que me hace una sentadilla, que ya sabe hacer una sentadilla, que lo hace bien con 50 kilos, ¿por qué quiere subir? ¿Por qué quiere hacer una sentadilla con 100 kilos? Pues si con 50 ya está bien, ¿no? ¿Por qué tienes que ir a 100? Pues con el trabajo de movilidad pasa lo mismo. Está el cómo mantenemos esos rangos de movimiento. Sí que existen unas mediciones estándar de lo que deberíamos tener de forma óptima. Pero claro, no es lo mismo una persona sedentaria o bueno, una persona que empieza a hacer deporte o que empieza a entrenar, pues necesitará lo mínimo. Porque sé que esa persona no se va a poner a hacer el loco, a hacer pinos o levantar cargas por encima de la cabeza.
pues necesitará lo básico. Ahora, si tengo una persona delante de mí, y sabes que yo he tratado mucho con atletas de CrossFit, pues obviamente las demandas tiene que tener esos rangos óptimos más Claro. las demandas que tengan y que exijan ese deporte. Pero ya no solamente por el rango de movimiento, que la articulación encaje correctamente, sino para luego poder aplicar las fuerzas que demanda ese deporte. ¿Por qué has entrado tanto en el CrossFit? O sea, ¿por qué los crossfiteros y los atletas de CrossFit son tan dependientes de tu ayuda? Porque, básicamente, creo que lo he dicho de puta madre. O sea. Sí, pero es que me gustaría que precisamente la palabra fuese dependiente, pero la realidad es que dependen más de los fisios que de nuestro trabajo. O sea, que sí, son dependientes como de las ayudas externas. O sea, yo creo CrossFit es eso, necesitamos como siempre esas cosas externas. Necesito levantar más kilos, necesito calleras, necesito rodilleras, necesito el mejor outfit para poder entrenar. Pero bueno, el CrossFit es un deporte que ha crecido mucho en los últimos años. Es un deporte que requiere grandes habilidades motrices y que requiere que las personas que lo practican tengan una gran conciencia de su cuerpo. Entonces la gente se piensa que hacer CrossFit es simplemente ir a tu box, calentar un poco y levantar cargas. Y si no puedo hacer bien un movimiento, pues lo adapto. Es que ese es el problema, pero no es el problema de CrossFit. O sea, es el problema de la gente en general. Que está muy bien, que si no tienes los rangos de movimiento y no puedes hacer una sentadilla profunda, pues vamos a trabajar en las posibilidades que tú tienes. No estamos diciendo, oye, para hacer esto. Pero necesitamos saber cuál es tu punto de partida, dónde están nuestros déficits y cómo tenemos que empezar a trabajarlo para que tú el día de mañana puedas hacer una sentadilla como una persona normal. Y ahora digamos, si quieres hacer una sentadilla como una persona normal, pues es una persona, ¿no? Pero a lo que me refiero es que bueno, CrossFit ha sido y creo que sigue siendo un deporte que ha conseguido algo que en mi vida había visto, y es que muchas personas que no entrenaban nunca se pusiesen a entrenar, y creo que ha generado una comunidad y un sentimiento de pertenencia a nivel social que no lo ha conseguido. Es que te puedo decir que ni el fútbol, ni el baloncesto, ni el tenis. 100%. O sea, ni el pádel. Entonces, en ese sentido, a mí me parece admirar una persona que quiere hacer CrossFit. Vale, vamos a hacer CrossFit, vale. Pero en lugar de hacerte 6 días de CrossFit, que no tiene ningún sentido porque estás haciendo que tu cuerpo esté trabajando con unas demandas increíbles constantemente y no le da tiempo a recuperar, oye, vamos a hacer 2 días de CrossFit y otros 2 días, por ejemplo, los vamos a dedicar a mejorar para que tú cada día te encuentres mejor en tu práctica de CrossFit. ¿Cómo podría estructurar un corredor o un triatleta que entrene, pues en el caso en el que se pueda entrenar menos 5 horas a la semana y en el caso en el que más, pues 15 horas a la semana, ¿no? Porque aquí se dedican muchas horas. ¿Cómo se podría incorporar el trabajo de movilidad teniendo en cuenta que entre trabajo, responsabilidades, el propio entrenamiento de la disciplina en sí, ya pues oye, cualquier deportista va carente, ¿no? de horas y de huecos? ¿Cómo podríamos implementar este trabajo? Te voy a decir varias estrategias, ¿vale? Como te he mencionado, lo primero y más importante es saber y tener ese punto de partida de en qué somos muy buenos, que es algo que simplemente tenemos que mantener, y en qué no somos tan buenos. Yo no quiero trabajar constantemente en lo que ya soy bueno. O sea, una persona que corre igual no tiene que meter tanto volumen de carrera, pero sí que podemos reducir el volumen de carrera y empezar a trabajar, por ejemplo, más sobre la parte de movilidad de cadera. Vamos a poner que el triatleta no tiene una cadera que no se mueve, ¿vale? Tiene una pelvis que no se mueve, tiene un fémur que no se mueve, no tiene capacidad de rotación, etc. Lo que vamos a hacer va a ser, vamos a aumentar primero ese trabajo de movilidad. Vamos a ponerle por caso que antes de la sesión de carrera tiene 20 minutos de trabajo específico para esa persona de trabajo de cadera. Durante un mes vamos a estar trabajando todos los martes la rotación interna y la rotación externa de cadera hasta que eso se quede limpio.
vamos a crear más espacio en la articulación, vamos a hacer que poquito a poco todo el tejido vaya generando adaptación a la carga, y una vez que ya tengamos una cadera que se mueve, lo único que voy a hacer van a ser las rotaciones articulares controladas para mantener esos rangos de movimiento. ¿Vale? Entonces tenemos esos 20 minutos de trabajo y luego ya su entrenamiento específico de carrera. Otra cosa que podemos hacer es, creo que el ser humano tiene que estar constantemente en movimiento. Lo que pasa es que a través de la palabra entrenamiento parece que tiene que ser algo muy estructurado. Pero a mí me resulta súper interesante que si estás en casa, por ejemplo, en lugar de estar viendo la televisión durante 1 hora o 2 horas, o estar con el scroll durante 1 hora o 2 horas que no nos aporta prácticamente nada, decir, oye, pues me voy a dedicar 15 minutos a mi trabajo específico de movilidad si no lo quiero meter durante mis sesiones de entrenamiento. Al final es preguntarle a la persona, oye, sabemos que tenemos este volumen de trabajo, vamos a reducir, en lugar de hacer mis 5 horas específicas para ese deporte, para el triatleta, vamos a hacer 4 horas porque necesitamos mejorar durante un mes, durante 1 hora necesito que se lo dediques de forma específica a estos déficits que tenemos, que nos va a llevar a que posteriormente, uno, pueda recuperar mejor, 2, sientas que corres mejor o que nadas mejor. Entonces al final es esa comunicación con el triatleta, con el atleta, para que entienda el por qué estamos metiendo este trabajo, lo estamos sustituyendo por a lo que está acostumbrado, y que sepa que eso poquito a poco le va a hacer mejor en su disciplina, y que más volumen de trabajo en bici, en carrera o en la piscina no va a ser mejor. Tenemos que ahorrar energía, es lo que no somos conscientes. Parece que cuanto más mejor, y es al contrario. Cuanto más cuanto a menos energías, cuanto más energía podamos ahorrar, pues muchísimo mejor. ¿En un entrenamiento de fuerza lo podríamos implementar igual? En el calentamiento entiendo, ¿no? Que es un buen momento para ir tocando esas articulaciones que después en el entrenamiento de fuerza van a tener demandas. ¿O cómo lo plantearías? Sí, ¿Sí? Para mí es la preparación al entrenamiento de fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponte por caso, te voy a decir cómo estructuro un día de tren inferior, ¿vale? Por ejemplo, de las programaciones online. Tengo un día que con Juan tenemos trabajo de sentadilla, ¿vale? Pues yo sé que Juan, por ejemplo, le cuesta respirar con la parte anterior, ¿vale? Porque es una persona que está muy cerrada, ¿vale? Pues lo que hacemos es, primero programamos un ejercicio, una estrategia, para que empiece a mejorar su mecánica respiratoria y que cada vez tenga una mejor capacidad para que el aire le llegue a la parte anterior, ¿vale? Que eso va a posicionar mejor el hombro. Después de eso vamos con rotaciones articulares controladas de tren inferior. Vale. Después de ese trabajo de rotaciones de tren inferior, lo que hacemos es, Juan necesita mejorar la rotación interna de cadera. ¿Vale? Pues lo que hacemos es un drill específico para mejorar la rotación interna de cadera. ¿Qué es un drill? Un ejercicio. Vale, es que un ejercicio, sí, como vienes de Estados Unidos. Claro, de Australia. No, pero estudiaste en Estados Unidos. A eso me refería. Sí, un ejercicio. Pues elegimos un ejercicio. Los drills, los skills, a mí me tenéis frito, macho. Yo no entiendo nada. A ver si te pega algo. Pues metemos un ejercicio para mejorar la rotación interna de cadera. Después vamos de lo más interno a lo más externo, porque así es como nuestro cuerpo lo entiende. Claro. Entonces voy desde la articulación y poquito a poco vamos yendo hacia lo que es la musculatura. Después de eso puedo meter trabajo excéntrico en rotación interna. Sé que de forma visual quedaría mejor, pero bueno, pero es para que veas la estructura. ¿Vale? Después de eso ya voy haciendo más hincapié a nivel muscular. Igual trabajo la flexión de cadera, trabajamos la fuerza en ese rango máximo. Y luego ya meto el entrenamiento de fuerza, que es sentadilla. Y ya está, al final es trabajo de respiración, trabajo de preparación para la sentadilla. He dicho la cadera, pero puede ser que Juan necesite trabajo de cadera y trabajo de tobillo. Entonces puede ser que después de la parte de fuerza meto ese patrón de sentadilla, después meto otro trabajo de hipertrofia para generar adaptación
a otros tejidos que considero que necesita trabajar para después poder generar más fuerza en la carrera. Y en el caso de Juan termino con que ya sé que ya ha hecho todo su trabajo que le gusta, que es el trabajo de fuerza. Le meto al final de la sesión pues 4 minutos de trabajo específico para mejorar la movilidad de tobillo. Vale. Antes nos comentabas que una de las razones más potentes que tiene cualquier persona para implementar el trabajo de movilidad y no olvidarse de ella es la prevención de lesiones. De la misma manera que conocemos que los causantes de algunas lesiones son los déficits de fuerza o del glúteo medio o de ciertas estructuras del tobillo, la gestión del impacto, etcétera, etcétera, ¿cuáles son esas lesiones que tú tengas diagnosticado y tengas claro que son carencias de movilidad en algún sitio? Bueno, yo creo que la mayor parte de las lesiones vienen producidas por falta de movilidad, ¿no? Porque la falta de movilidad al final lo que hace es que haya unas estructuras que soporten más carga que otras, y al final tanta carga que tiene que soportar esa musculatura por falta de movilidad en otra estructura, lo que hace es que el tejido diga, vale, ya no puedo más y me lesiono. Hostia, pero según esa teoría, cualquier carencia de fuerza viene arrastrando una carencia de movilidad, y no siempre es así, ¿no? Hay gente, por ejemplo, la amnesia glútea. Una persona que no sea capaz de activar su glúteo. ¿Qué es eso, Rubén? Lo he dicho en castellano. Te lo digo en inglés. Soy de... Glute sleeping. Glute sleeping. ¿Es así? No, ni de coña. Es que se dice igual, amnesia. Ah, se dice igual. Sí. Amnesia. Bueno, pues la amnesia glútea. Claro, yo me imagino cualquier persona con carencia de fuerza en cualquier estructura en un rango articular normal podría desembocar en una lesión a posteriori. ¿Trabajarías antes la movilidad que la fuerza en esa persona? La movilidad está, cuando trabajamos la movilidad, trabajamos la activación muscular. Entonces no es una cosa u otra. Si yo tengo una apnesia glútea, un glúteo que no tiene la capacidad de funcionar correctamente, si tú empiezas a trabajar la capacidad rotacional de esa cadera, como consecuencia va a haber una activación del glúteo, ya verás cómo esa apnesia empieza a desaparecer. O sea, cuando trabajamos la movilidad, estamos trabajando la activación. Me acabas de recordar a Vadillo cuando decía la resistencia no existe, es todo fuerza o más o menos tiempo sostenido, ¿no? Esto al final es un poco lo mismo, ¿no? Cualquier gesto que tú hagas en el que aplicas fuerza sobre un rango de movimiento X se puede entender como movilidad. Claro. Todo es movilidad. Claro. Cago en la leche. Claro. ¿Y qué hacemos hablando de esto? Claro. Todo es movilidad. Claro. Háblame un poquito se habla mucho de la dorsiflexión del tobillo, que es una palabreja que parece que a los estudiantes de CAFIDE se lo meten en primero, en segundo, en tercero, y si no sales de la carrera diciendo dorsiflexión 10.000 veces al día, no eres un buen profesional. ¿Qué importancia tiene, ahora sí, la movilidad del tobillo en todo lo que sucede por encima en el día a día? Volvemos a lo mismo, y yo sé que a veces es como muy difícil. ¿Qué importancia tiene el tobillo? ¿Qué importancia tiene la cadera? ¿Qué importancia tiene la rodilla? Obviamente, conozco a muchas personas que tienen carencia de movilidad de tobillo y tienen grandes resultados, porque son personas que, oye, compensan fenomenal. Ok, voy a ver cuánto me interesa que esta persona recupere su tobillo en el momento en el que está de la temporada, ¿vale? Ahora, a nivel funcional, como seres humanos que caminamos y que constantemente estamos utilizando nuestro tobillo, obviamente si mi tobillo no se mueve correctamente, ya no desde el punto de vista de la dorsiflexión, que es un movimiento más que tiene el tobillo, eso está extrapolando toda la fuerza a la parte del pie. Entonces, si mi tobillo no se mueve correctamente, la musculatura del pie y la musculatura por arriba, una va a hacer que trabaje más que con respecto a otra. Entonces, esa falta de movilidad de tobillo va a hacer que toda esa cadena pues ya se vea afectada. Otra cosa son las compensaciones. Ahora, entonces, desde el punto de vista como humano, es importante, es que es fundamental que todas las estructuras tengan la capacidad de moverse.
que lo sepan hacer en sus rangos medios y en sus rangos máximos. El problema es que estamos trabajando, por ejemplo, la dorsiflexión del tobillo en personas que ya están en una dorsiflexión del tobillo. O sea, la gente se empeña en que tengo falta de movilidad de tobillo, pero el tobillo no solamente es dorsiflexión. O sea, no es tener la capacidad de llevar el pie hacia arriba. O sea, es que antes de eso está la capacidad de rotación del tobillo, que es lo que llamamos la inversión y la supinación. Entonces hay que conocer bien cuáles son los movimientos del tobillo, porque en el momento en el que tú empiezas a producir esos movimientos de supinación o de inversión del tobillo, la dorsiflexión empieza a mejorar. Pero una persona que tiene el centro de gravedad adelantado, su tobillo ya está en dorsiflexión. Lo que tengo que hacer es sacarle de esa posición. Y volvemos a lo que hemos comentado antes. ¿Cómo consigo eso? Primeramente, con todo el trabajo de respiración. La respiración me permite que poquito a poco las personas vayan recuperando su centro de gravedad. Entonces, ¿cuánta importancia tiene? Hombre, pues si lo que me interesa es que una persona, conozca, bueno, no conozca, porque no quiero que se conozcan o que conozcan cuál es la musculatura del tobillo, pero sí quiero que entienda que si tiene déficit o que si no sabe hacer una supinación de tobillo, eso va a estar influenciando en la supinación. Entonces, todo está relacionado. ¿Que puedes correr, que puedes caminar? Claro que sí, pero queremos que a posteriori, si yo sigo corriendo, no me aparezca una lesión, o que mientras estoy corriendo no empiece a notar molestias. Es que cuando ya empieza a aparecer ese tipo de molestias, o me da un pequeño pinchazo, hay alguna carga que no estamos distribuyendo correctamente. Entonces, tiene toda la relevancia. Que una estructura no funcione correctamente va a afectar a todas las estructuras que estén por arriba o por abajo. Te iba a preguntar por una de las teorías que a mí más me llamó la atención cuando estaba formándome sobre todo esto, que es la teoría del joint by joint. No vuelvo a decir nada más en inglés. Te ha salido fenomenal, te animo a que sigas. Como tú dominas muchísimo más que yo lo que dice esta teoría, primero te voy a pedir que nos la cuentes, ¿no? Qué es lo que dice, y después pues que la interpretemos y me cuentes qué es lo que Bea opina sobre ella. De forma súper sencilla, la teoría del joint by joint lo que dice es que hay unas estructuras que son estables, es decir, que tienen que estar fijas, y hay otras estructuras que tienen que ser móviles. Es decir, vámonos al tren inferior. La cadera es móvil, la rodilla es estable y el tobillo es móvil. ¿Vale? ¿Cuánto de acuerdo estoy con...? No sé si quieres que diga algo más sobre esa teoría. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Pues yo soy muy torpe y muy disléxico para aprender dónde está el oeste, el este, la derecha y la izquierda. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de esta teoría era que era una alternancia constante en cada una de las... Cuando veíamos el cuerpo humano, ¿no? De abajo hacia arriba se iban alternando. Siempre era una alternancia. Si había una móvil, arriba tenía que haber una estable y abajo tenía que haber otra estable. Si había una estable, pues arriba tenía que haber una móvil, ¿no? De esa manera el tobillo, la rodilla, la cadera, el sacro, la columna, el cuello, el hombro, el codo y la muñeca iban siempre alternando estable, móvil, estable, móvil, estable, móvil. Eso es. Claro, luego enteras que la rótula tiene movilidad y es como, vale, entonces, ¿cómo es esto? Claro. Ha de ser así. Un tobillo también ha de ser estable en cierta... en cierta medida no, tiene que serlo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto? A ver, la estabilidad al final es que la estructura tenga la fuerza suficiente para mantenerse en esa posición, ¿no? Es decir, que si yo estoy de pie, estamos de pie, que el tobillo pueda mantenerme en esa posición. Es decir, es como estar en un punto fijo y que la musculatura, los tejidos tengan la fuerza suficiente para a mí mantenerme en esa posición. ¿A ti o a la articulación? A la articulación. No, pregunto, porque yo me imagino un tobillo escayolado, que se mantiene en la misma posición, que lo empujas desde arriba y se cae, ¿no? Entonces,
Bueno, ¿qué opinas? Empezamos a divagar. Yo estoy aquí divagando y Sí. se me olvida que hay gente que se tiene que llevar una idea clara de esto. Claro, Es como... claro. Entonces, has dicho muy bien, hay algo muy importante, es, según la teoría del joint by joint, la cadera tiene que ser móvil, la rodilla tiene que estar fija y el tobillo tiene que ser móvil, ¿vale? Pero descubrimos que es que la rótula tiene capacidad de movimiento y que además la rótula se tiene que mover para que la tibia también pueda moverse de forma libre, porque si una tibia no se mueve, eso también está afectando al tobillo. Entonces, la ciencia va evolucionando. Entonces, esta teoría en su día cuando se descubrió, bueno, nos podría servir, pero según vamos conociendo más cómo funciona el cuerpo humano en movimiento, porque mucha evidencia científica al final que se ha hecho de la anatomía es con cadáveres. Entonces se aleja, nos puede dar una idea de cómo funciona la musculatura, pero no realmente de cómo funcionan las estructuras en movimiento. De esa teoría nos podría valer y nos acercaba a lo que ahora conocemos y sobre el cuerpo humano y lo que conocemos sobre el concepto de movilidad. Entonces, ¿a mí esa teoría me vale? No, porque yo sé que la rótula necesita moverse y hay muchas personas que tienen problemas en el tibial anterior, por ejemplo, que en el momento en el que empezamos a movilizar la rótula, ¡wow!, la musculatura se posiciona de una forma diferente y somos capaces de trabajar mejor la fuerza y el tobillo empieza a tener movilidad. En una sentadilla, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una sentadilla, no solamente es mi cadera o mi tobillo el que se tiene que mover, es que la rótula bascula de arriba a abajo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Y la tibia tiene que moverse. Entonces, ¿dónde está ahí esa teoría del joint by joint donde dice que la rodilla tiene que ser estable? Claro. Me apetecía mucho escuchar tu opinión sobre esto, porque es una teoría que a mí de verdad me gustó tanto que esto es como cuando te cuentan que... Bueno, no creo que haya niños escuchando esto. Bueno, sí, puede ser que estén... No iba a decir... Sabes que en los coles llega tu podcast. Sí, no. Puede ir un papá con los niños en la radio y no quiero joder el cuento. Cuando te cuentan que hay cosas que no existen de verdad, ¿no? Entonces, como mierda, esta teoría no funcionaba. Claro. Y me dolió. Pero bueno, está bien. Pero, gracias, Bea. No, pero al final, de nada. Espero que quien nos escuche también les haya abierto una puerta, ¿no? Pero hablamos del tren inferior, pero pasa igual con el tren superior. La escápula tiene que estar estable. No, la escápula tiene que moverse. Lo que pasa es que esa escápula, dependiendo del movimiento, o si estoy en el rango final, necesita estabilizarse. Claro. Necesita ser fuerte en esa posición. ¿Vale? Al final una estabilidad es como cuánto eres capaz de mantener esa posición en ese rango máximo, cuánto de preparado tenga esa musculatura para que esté en ese rango máximo. Pero la escápula necesita moverse. Totalmente. No solamente el hombro. No quiero perder la oportunidad de cumplir mi palabra. El día que anuncié que íbamos a hacer una entrevista, subí una foto de los dos a redes sociales y le di la oportunidad a la gente de que nos soltara algunas preguntas que pudieran ser interesante hacerte, ¿no? Y he recopilado 3 que te voy a lanzar y que, bueno, pues que así también la audiencia pueda expresarse. Fíjate, la Quesis83 nos preguntó, ¿cómo le explicas a alguien qué es el autoconocimiento de su cuerpo? Y además nos dice que tu trabajo es muy top. Gracias. ¿La Quesis me has dicho? La Quesis83. La Quesis, pues te mandamos un besito desde aquí. ¿Qué es el autoconocimiento? Mira, vamos a hacer una recopilación de lo que llevamos hablando en el podcast. El autoconocimiento, para mí, que puede ser que tú lo entiendas de una forma diferente, es 1, saber cómo me siento. ¿Qué dolores tengo? ¿Y de dónde me puede venir ese dolor? Por otro lado, conciencia de cómo respiras y de si tienes una respiración acelerada porque se te ha dado un episodio de estrés elevado, que tengas la capacidad y que tengas las herramientas para poder devolver a tu sistema nervioso a un estado de calma. ¿Dónde se sitúan tus articulaciones en el espacio? Es que es fundamental el que sepas, wow, tengo la capacidad de abrir y cerrar la mano, sé dónde se sitúan mis dedos de la mano,
sé dónde se sitúan mis pies, de yo estoy hablando contigo, pero puedo estar moviendo al mismo tiempo los deditos de los pies, estoy siendo consciente de eso y sé cómo se mueven. Y tener herramientas también para que en el momento que a mí me pasa algo, poder solucionarlo. Creo que eso es es el mayor poder que podemos tener cada uno de nosotros. Es, me pasa algo y qué herramientas tengo para poder solucionarlo. Y creo que eso es tener un autoconocimiento del cuerpo bastante alto. Y de hecho, creo que en mi trabajo lo más satisfactorio, una persona que ya no puede trabajar conmigo, pero que ha estado trabajando 3 meses, 4 meses, incluso 1 año, 2 años, que me ha pasado ahora cuando me he ido a Australia, la gente que ya no ha podido trabajar conmigo, y que me digan, Bea, ¿sabes qué? Ya no estoy entrenando contigo, pero tengo las herramientas para que cuando me ha pasado este episodio de dolor o he notado que he tenido falta de movilidad en la cadera, he recurrido a nuestros entrenamientos y he sabido manejar la situación. De hecho, esto todavía no ha salido, lo voy a contar aquí en primicia. Antes de volverme de Australia, me escribió una chica que le estuve rehabilitando el hombro. Dejé de trabajar con ella, rehabilitamos el hombro súper bien y pudo volver a CrossFit. ¿Qué pasa? Que rehabilitamos muy bien ese hombro, pero otra vez con la práctica de CrossFit se olvidó de todo el trabajo que habíamos hecho y empezó con molestias en el otro hombro. Fue al trauma y los traumas de nuevo le dijeron que se tenía que operar, con lo que supone la preoperación, la operación y la posoperación. Ya no solamente desde el punto de vista estructural, sino también desde el punto de vista psicológico. Es que someterte a una operación es mucha tela en el cuerpo y a nivel mental. Entonces dijo, yo creo que no sé si me quiero operar. Y yo en ese momento yo no podía trabajar con ella porque ya estaba en Australia. Y ella sola, Rubén, dijo, vale, creo que no voy a pasar por quirófano. Lo que voy a hacer voy a recurrir a todo el entrenamiento que hice con Bea para rehabilitar el hombro, porque le pasaba exactamente lo mismo en el otro hombro. Lo voy a empezar a incorporar de nuevo, lo voy a aplicar para ver si puedo evitar esa operación. ¿Y qué pasó? Que canceló todos los preoperatorios y no se ha operado. Entonces, al final, creo que eso es tener un autoconocimiento de tu cuerpo. Lo que pasa es que vamos tan acelerados que parece que las respuestas están en lo externo y toda la respuesta está dentro de mí. Es, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Qué herramientas tengo? Y oye, si no tengo herramientas, pues decir, vale, sé que me pasa esto y necesito a un profesional que me ayude a solucionar mi problema. Para mí eso es tener un autoconocimiento del cuerpo. Saber qué me pasa o saber que me pasa algo y tener las herramientas para poder solucionarlo. Qué maravilla la historia de esta chica. De Laura, sí. Qué guay. Siguiente pregunta. Jimmy Gray nos dice, directo, conciso y al grano. Vea, fortalecimiento de gemelo y tobillo. Hala, se ha quedado a gusto. Grande, Jimmy. Jimmy, fortalecimiento de gemelo y tobillo. Y tobillo. Tobillo y gemelo. Vale, Jimmy, un placer saludarte. Te mandamos también un besito desde aquí. Tengo a tu disposición el servicio de entrenamiento online donde te ayudo a fortalecer el tobillo y el gemelo. Y nada más, Jimmy. No te lo has ganado lo demás. Y lo demás lo vas a descubrir cuando empieces a trabajar conmigo, que es secreto de sumario. Bueno, al final es, ¿para qué quieres, qué necesita exactamente el tobillo? Necesitamos ver cómo está ese tobillo. O sea, porque a mí los ejercicios como tal no me sirven, ¿no? Es qué input necesita tu gemelo. O sea, necesita trabajar más la resistencia a la fuerza, falta fuerza en el gemelo porque no tenemos movilidad en el tobillo. En ese tobillo, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar los dedos de los pies, tenemos que trabajar la fascia plantar, falta supinación o pronación en el tobillo. Entonces, sabemos que, y a nosotros nos cuesta también decir, no tenemos una respuesta concreta. Lo que sí que sabemos es, necesitamos conocer
qué necesita ese individuo y a partir de ahí dar los inputs específicos, que siempre digo, no es cuestión de ejercicios específicos, sino de inputs específicos que necesite esa persona. Y ojalá que eso quede claro y a la gente le entre en la cabeza en tu podcast, que sé que te tiene mucho cariño, y es que nosotros no recetamos ejercicios concretos. Por favor, no lo solemos, vamos, no. Y siguiente y última, Patucos33. Patucos, sí. Patuquitos 33. Nos dice, ella es magia, pero, todo lo que va delante de un pero, desaparece. No dice, pero ¿cuándo metes la velocidad en tus entrenamientos de fuerza? Yo creo que esto te lo pregunta porque siempre en tus redes sociales verte es paz, ¿no? Es como Bea está siempre ahí concentrada, ojos cerrados, rotación aquí, rotación allá, velita aquí, velita allá. Y entonces la pregunta que se hace es, vale, pero estás súper fuerte, tía. O sea, ¿cuándo haces el entrenamiento de velocidad? Pues es que Rubén, yo entreno precisamente eso para cuando tenga que coger el autobús y correr poder hacerlo, ¿sabes? Sí, ¿no? O pararlo directamente. Ahí es cuando meto mi entrenamiento de velocidad. La verdad. No, de forma concreta que sé que... Porque conozco a esta chica, Patucos, un besito. ¿Ah, la conoces? Sí. Ah, sí, vale. Sí. Nos llevamos siguiendo la pista desde hace mucho tiempo. Qué guay. Entonces, meto entrenamiento de velocidad un día a la semana. Pero meto, pues como mucho me dura 10 minutos ese entrenamiento. Porque sé que todo lo que trabajo durante la semana que está relacionado con la fuerza, con la potencia, luego lo aplico en ese mini entrenamiento de 10 minutos donde hago series de velocidad pues bueno, depende de lo que tenga programado, pues de 50 metros, de 100 metros, pero ya está. Y no siempre lo tengo en la programación, pero ahora precisamente estoy en un momento de entrenamiento donde estoy metiendo series de velocidad y lo meto un día a la semana y me dura 10 minutos. La otra media hora estoy preparando las estructuras para esas series de velocidad y ya está. Ha quedado clarísimo. Mucha gente estará escuchando esta entrevista no por Bea, sino por lo que supone, ya habrá escuchado antes, que es Q-Movement. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Toma ya, esta es la única palabra que me había preparado. La única. Q-Movement. ¿Qué es Q-Movement? Q-Movement es la energía del movimiento. Entonces pretendo que todas las personas que trabajen a través de Bea, que es Q-Movement es la máxima expresión, o sea, Q-Movement es la máxima expresión de Bea, pues aprendan de esa filosofía de vida, esa filosofía de trabajo, donde lo que pretendemos es sacar el máximo potencial que tienen las personas. Y el entrenamiento es la vía que utilizamos para poder hacer el entrenamiento. Y otra área que muy poca gente conoce es a través también de la nueva terapia, pero sobre todo a través del entrenamiento. Que a través del entrenamiento, de esa oportunidad que nos da el entrenamiento para conocernos desde dentro, podamos expresarlo hacia afuera a través de las diferentes capacidades que tenemos como seres humanos. Qué guay. ¿Qué tienen que hacer todas esas personas que se quieran o bien poner en contacto contigo o consultarte lo que ellos consideren, sobre todo lo que nos has contado hoy? Por favor, estaré encantadísima que me escriban en Instagram, ¿vale? Q-Movement. Dejaremos de todas formas en la descripción del episodio tus redes para que vayan corriendo para allá. Eso es, que me escriban a través de Instagram si quieren saber algo más específico a través de la web, www.qmovement.es. Y vamos, estoy deseando, ya sabes que estamos deseando ayudar a muchas personas. Todo lo hago online. Ya hemos dado ese paso, Rubén. Hemos dado ese paso. Bien, no hay que limitar a la gente por estar en un sitio o en otro. No, al revés, todo lo contrario. Y esto es súper importante, y ya que si quieres con esto cerramos, pero a través de todo el trabajo online me he dado cuenta de que el autoconocimiento del que nos hablaba, o la pregunta que nos lanzaban antes, el autoconocimiento que adquieren las personas es mucho mayor. Y además las hacemos... hacemos que tengan mucho más poder sobre sí mismos, porque al final en el entrenamiento presencial, que también lo adoro, pero en el entrenamiento presencial estás continuamente tocando, estás constantemente, porque somos así, dando feedback externo, pero cuando a una persona le dejas su espacio y tiene el feedback justo,
empieza a tener un mejor autoconocimiento sobre sí mismo, y eso me lo está dando el entrenamiento online. Y lo que es verdad que en lugar de mejorar en 3 meses, igual lo mejoras en 3 meses y un día, ¿sabes? Sí, Pero, es tal cual. pero es que las capacidades que las personas Mm. están siendo capaces de desarrollar a través del online no me lo permitía tanto el entrenamiento presencial. Mm. Es más cómodo para nosotros, pero les hacemos, no me gusta la palabra, pero les hacemos más, que se entienda que lo digo con todo el cariño del mundo, les hacemos más idiotas Con el presencial, con el presencial. súper cómodos, Sí, claro. porque para ellos es súper cómodo de, bueno, si no me está diciendo nada, lo estoy haciendo bien. Claro. O si no me está poniendo el dedo en la cadera, es que la tengo bien colocada. O directamente me relajo porque sé que lo tengo ahí detrás, Claro. ¿no? Entonces, yo también me he dado cuenta de eso, de que el entrenamiento presencial es cierto que es mucho más cómodo para nosotros porque es como que, bueno, lo tenemos ahí y tal. Pero la independencia y la autonomía que adquieren con el entrenamiento pautado a distancia, si se hace bien, es enorme, es enorme. Sí, y sobre todo que las personas, o sea, porque al final lo presencial es la inmediatez. En este momento voy a tener estos resultados, pero con todo el trabajo a distancia, y esto es importante que los clientes lo entiendan, es que no es cuestión de un entrenamiento en concreto, es que ese mismo entrenamiento lo tienes que repetir 3, 4 o 5 veces o 7 veces en el mismo mes, porque las sensaciones que tú vas a tener y el conocimiento que tú adquieras de ese input específico que que le estás dando a tu cuerpo va a ser muy diferente en el día 1 y va a ser muy diferente en el día 7, y ahí está la magia. Si algo nos está funcionando en el día 1, no quiere decir que lo dejes, al revés. Necesitamos más de eso, dale más de eso, no lo dejes ahora, porque eso lo que te está permitiendo precisamente es tener un mejor autoconocimiento. Y no es cuestión de que haya algo que esté bien o que esté mal, es que las personas tienen que aprender sobre su cuerpo. ¿Y qué pasa si, porque si yo estoy contigo te voy a decir, no, Rubén, colócate exactamente de esta manera, pero si tú estás solo y empiezas y te das el tiempo suficiente para decir, yo tengo la capacidad para hacer esto bien sin tener a Rubén delante, empiezas a explorar tu cuerpo, empiezas a explorar diferentes posiciones, y para mí eso es el éxito también del entrenamiento online, y prefiero eso a estar constantemente dando feedback, porque lo que le está permitiendo a esa persona es que, que se dé el periodo de tiempo suficiente y la confianza para saber que él solo o ella sola puede hacerlo sin necesidad de mi ayuda. Y eso no quiere decir que mi trabajo no esté bien hecho. Ahí está mi trabajo. Ahí es donde está nuestra capacidad. Totalmente. Me encanta la reflexión que has hecho, Bea. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por esperarme, que ya sabías yo que quería grabar esto 1 a 1 en persona. Sí. Y bueno, invito a toda la gente a que vaya corriendo a tus redes o a tu web a ponerse en contacto contigo. Y para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Gracias por la oportunidad. Espero que Hijos de la Resistencia lo lleves a cualquier parte del mundo, que ya estás en ello. Hasta donde me dejen los oyentes, ellos mandan. Sí, pues ya saben ellos dónde tienen que seguir, y nos seguimos la pista. Gracias por todo.